Bueno, Dios le bendiga, Dios esté obrando. Sabemos que Él siempre obra y nos ayuda en las dificultades. Y bueno, es un día muy especial, de esos días que son fuertes en emociones. Y bueno, es de gran bendición para mi familia, mi esposa y para mí. Comenzamos entonces con Lucas capítulo 19, versículo 1, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Bueno, esta es una historia dentro del Evangelio de Lucas, un relato, y siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos quiere decir cada evangelista, ¿sí? Porque cada uno de los que escriben los evangelios son evangelistas. Y nosotros tenemos que mirar cada palabra, porque es posible a veces que leamos los relatos en otro evangelio y el otro evangelista lo dice con otras palabras, ¿sí? Acá tenemos a Lucas que dice, bueno, que Jesús iba entrando a la ciudad de Jericó. Iba pasando, dice, por la ciudad. O sea que, ustedes se imaginan, hoy día todo eso lo hacemos en autos o en carros, ¿sí? Que es lo mismo, nada más que el significado en diferentes lugares. Y bueno, él iba pasando por la ciudad a pie, caminando, como siempre lo hacía con sus discípulos, que eran los 12, más otros discípulos que venían tras de él, ¿sí? Habían 70 también que él envió. Dios bendiga a la pastora Carmen Santiago Padilla. Dios la bendiga, gracias por estar conectada conmigo. Entiendo que usted dirige y tiene su iglesia que se llama Pan de Vida, ¿verdad? No sé si estoy equivocado, porque por ahí me equivoco con los nombres, pero si lo he dicho mal, me rectifica, por favor. Dios le bendiga mucho, pastora, gracias por compartir. Sé que tiene una congregación bonita, sé que y la iglesia muy bonita, y sé que dedica su tiempo para el Señor principalmente, ¿sí? O totalmente. Bueno, gracias por estar con nosotros. Entonces, acá tenemos a Zaqueo, y dice que el Señor iba pasando por la ciudad. Y dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo, va describiendo cada cosa para que nosotros entendamos bien este relato. Y dice, Zaqueo, que es lo que era jefe de los publicanos y rico. Bueno, ¿por qué era rico Zaqueo? Porque no solamente era publicano, que significaba para aquellos lugares, aquellos tiempos, uno que recaudaba impuestos, ¿sí? Era como, en la Argentina se le dice DGI, ¿sí? Bueno, trabajaba para el gobierno recaudando impuestos. Pero este hombre se había enriquecido, no solamente porque él en sí no los recaudaba, sino que venían los recaudadores a traerle a él todo lo que habían juntado. ¿Y qué pasa? Que él robaba mucho el cobrar los impuestos, ¿sí? Era una persona que no solo trabajaba para el gobierno, ¿sí? O para el Estado,
hay personas que lo entienden, el Estado, y al trabajar para el Estado, él se dejaba su parte. Eso sucede en muchas empresas, en muchos lugares, y hasta ahí nomás voy a llegar, no voy a enumerar más porque voy a quedar mal. Entonces, este hombre llamado Zaqueo era el jefe de todos los que robaban, en cierta forma digo, porque cobraban más de lo que tenían que cobrar, y se imagina el jefe cuánto más él robaría. Sol Vélez, Dios le bendiga, está compartiendo con nosotros, Dios la bendiga, Dios bendiga a usted y a toda su familia. Entonces, acá está especificando, y era rico, ¿sí? ¿Se imaginan? En el tiempo que él estaría trabajando, había sacado mucho más dinero que el que él tenía. O sea, había ganado por trabajar para el gobierno y había ganado por robarle a las personas y robarle al gobierno. O sea que robaba por todos lados. Entonces nos vamos a dar cuenta, a medida que vamos llevando el relato adelante, que realmente Zaqueo era odiado. Yo quiero que sepan esto. Era una persona odiada por sus propios, digamos, él era judío y le sacaba el dinero tanto a los paganos como a los judíos, ¿sí? Así que los judíos lo odiaban. ¿Y qué dice, qué resalta en Lucas de Zaqueo? Primero dice quién era, a qué se dedicaba. Y, Dios bendiga a Evelyn Soares, tanto tiempo que no la veía. Dios la bendiga. Y a usted y a su familia. Y entonces dice, ahora describe que era publicano, que era rico. Amén. Dios la bendiga. Ella es de Brasil. Amén. Acá tenemos Pito Padilla, está viendo. Dios le bendiga a Padilla. ¿Sí? ¿Es usted por casualidad pariente de la pastora? Bueno, la vamos a invitar. Ella habla en portugués. Bueno, la vamos a invitar. Nunca lo hemos hecho, pero acá la vamos a invitar. Enviar solicitud. Listo. Aceptar. Ahí está. Dios le bendiga. ¿Está conmigo? ¿Me escucha allí? ¿Me están escuchando? Yo hice un poco de algo que no tenía que hacer. Bueno, yo los invito a Padilla. A ver, no soy muy bueno en esto, en conectar. El asunto es que Dios le bendiga a todos que están mirando, a Evelyn Soares, ¿sí? Y gracias, pastor, gracias, muy amable. Bueno, el asunto es que este joven, yo digo joven, porque no sería tan viejo por lo que él hace, dice jefe de los publicanos rico, y que dice procuraba ver quién era Jesús. Una de las cosas que siempre suceden y que pocas veces vemos es gente que procure tener un encuentro con Jesús, que procure ver a Jesús, ¿sí? Siempre vemos que a las personas hay que hablarle y a veces las personas no están dispuestas a escuchar absolutamente nada y huyen. Pero, ¿por qué describe acá Lucas la situación de Zaqueo? Porque era un hombre rico. Fíjense bien. Era un hombre rico y como hombre rico, ¿sí? No podía
podía hacer las cosas que dice y describe acá, ¿sí? Y dice, pero no podía a causa de la multitud. O sea que había una desesperación, espero que sea entendido bien por todos, una ansiedad, deseos de ver a Jesucristo, quería tener un encuentro con Jesucristo. Y bueno, la multitud en realidad no lo dejaba ver a Jesucristo. Y acá describe la palabra, dice porque pues era pequeño de estatura, o sea que en español, acá en un sistema o idioma argentino, digamos modismo argentino, le decimos petizos, ¿sí? Y allá en Estados Unidos le dicen shorty, ¿sí? Y bueno, en cada lado tienen una... ¿Cómo es que le dicen en México? No me acuerdo en este momento. Pero cada lugar tiene una forma de decirle a las personas que tienen de poca estatura. Y acá Zaqueo dice que no procuraba ver a Jesús, tener un encuentro con él. ¿Se imagina? Iba a Jesucristo, iban sus discípulos, los 12, más otros discípulos más, y una multitud que lo estaba viendo pasar a Jesucristo, porque muchos deseaban verlo por lo menos. Ahora, fíjense bien, este hombre, Zaqueo, rico, no podía ver a Jesucristo y aún así, con su estatus que tenía él por ser un hombre rico, ¿sí? O un estatus elevado en lo que le llamamos a veces en la sociedad, ¿sí? O en el mundo, hay cosas que él no podía hacer porque quedaba mal que él estuviera haciendo eso, ¿sí? Era un hombre rico. Pero, fíjense bien, él iba corriendo, viendo a ver dónde tenía una oportunidad, que hubiese poca gente, para mirar al Señor, ¿sí? Entonces, fíjense bien lo que hace. Él trata de vencer todos los obstáculos que pueden haber o se le presentaban para ver y tener un encuentro personal y poder verlo cara a cara al Señor. Fíjense bien que si nosotros cada vez que observamos la palabra, escudriñamos las escrituras, siempre hay alguien que rechaza al Señor, ¿sí? Cuanto más hay cristianos o que quieren ser cristianos y tienen muchas dificultades para tener un encuentro con el Señor. Yo puedo decirle que es posible que Jesucristo me haya buscado muchas veces. Bueno, no digo es posible, sí, ha sido así. ¿Por qué? Porque en una oportunidad cuando un hombre conocido por una organización en la cual estaba, y yo también estaba, él era un profeta y a través de él me dijo, tú sabes, dice, de las cosas que te libré, y aún cuando tú no me buscabas, dice, yo te llamé por tu nombre, José Luis, ¿sí? Y bueno, cuando me llama el Señor realmente es poderoso. No importa si nosotros somos tremendos incrédulos, no importa quiénes seamos nosotros, porque Dios sabe lo bueno y lo malo de nosotros. Y con seguridad siempre es más lo más malo lo que tenemos en nuestra vida antes de llegar a Dios. Y después nos cuesta dejar todo eso cuando tenemos un encuentro con Dios. Entonces Dios sabe todo
lo que sucede antes de que nos arrodillemos a los pies de Jesucristo y que tengamos un encuentro con Jesucristo y que podamos reconocerlo como el único y suficiente Salvador. Y bueno, no hablemos de Saqueo, ya lo describieron a Saqueo. Era odiado por todos, era rico y ahora al Señor venciendo obstáculos. Nosotros pensemos, ¿cuántos hemos tenido la oportunidad de ser llamados por Jesucristo? Porque cuando acudimos al llamado, empezamos a buscarlo. Y nosotros en sí pensamos que es nuestra idea el ir a buscar a Jesucristo, sin entender, como dice la palabra, que el querer y el hacer lo pone el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Sí, el Espíritu Santo pone en nuestras vidas el querer y el hacer y el buscar a Jesucristo y entender que lo tenemos que buscar porque es el único y suficiente Salvador que hay entre Dios y los hombres, ¿sí? Cada uno de nosotros buscamos siempre, buscamos la salida o la solución, buscábamos, ¿sí? Pero hay otros que siguen en eso buscándolo, la solución a los problemas en otros lugares, donde está el diablo en vez del Señor, ¿sí? Porque no entendíamos nada. Pero aquellos que hemos ya conocido a Jesucristo, aquellos que hemos entendido la bondad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, bueno, vamos acudiendo poco a poco. Lamento a aquellos que bajo ninguna circunstancia quieren encontrarse con Jesús y menos tener un encuentro personal. Yo a cada una de las personas, por la experiencia, por los años que uno tiene en el Evangelio, trato de decirles, de comunicarles, por favor, traten de tener una experiencia con Dios. Porque no podemos vivir así por a ver qué sucede, qué pasa con nuestras vidas, no. Sino que debemos tratar de decir, bueno, Dios mío, voy a hacer tal cosa, trabajar con Él, ¿sí? Desarrollar nuestras estrategias para vivir también, más allá de las estrategias para trabajar en el Evangelio, tenemos que pedirle estrategias para trabajar, para sustentarnos, porque Dios quiere que vivamos bien, que tengamos para nuestra comida. Y muchas veces las personas dicen, bueno, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo lo otro. Pero si nosotros confiamos en Dios, realmente Dios va a darnos la sabiduría y la inteligencia. ¿Sí? Hoy día salí con un pensamiento que no tenía nada que ver con lo que terminó. Empecé con un pensamiento y terminé haciendo algo positivo, algo hermoso, en la cual Dios me llevó y Dios me abrió las puertas y podría decir que hasta me proveyó, ¿sí? Para que pudiera lograr un propósito monetariamente, ¿sí? Ustedes saben que yo no pido ofrendas porque Dios me ha bendecido y mi placer en el Señor es predicar el Evangelio como lo predico. Yo sé como hay pastoras y pastores que necesitan, porque tienen un templo, tienen que llevar adelante todas las cosas. Y bueno, está bien el ofrendar y ayudar en todo lo que puedan, en todo lo que sientan en su corazón, como dice la palabra. ¿Sí? Y bueno, Dios me bendijo, se puede decir, monetariamente, ¿sí? Monetariamente el Señor me bendijo para hacer algo. Y fíjense bien, para hacer un regalo. Y bueno, así es Dios maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Ustedes
a veces algunos pueden padecer por no estar familiarizados en un contacto personal con Dios, en consultarle a Él, en hablarle a Él, en decirle, Padre, esto es bueno para mí o es malo, ayúdame, quiero saber, cerrar las puertas si no es bueno, abrir las puertas si es bueno, ¿sí? Y cuando ustedes vean que las cosas van bien en lo que usted está proyectando, planeando para su vida personal, Dios va a proveer, ¿sí? Dios va a proveer. Bueno, estábamos acá con Zaqueo, un hombre rico, un hombre odiado por todo porque recolectaba los impuestos y era el jefe de los que le recolectaban. Tenía problemas para acercarse a Jesús, pero él, aún siendo pequeño de estatura, ustedes han visto cuando hay un desfile, y hay muchas personas y a veces los que tenemos estatura no tan alta como otros, nos cuesta a lo mejor ver qué está sucediendo, si están viendo pasar carros en la calle, carros florales, o a lo mejor con reinas, a veces se hace difícil. Pero acá Zaqueo vence todos los obstáculos aún siendo odiado. Y dice que corriendo delante él subió a un árbol sicómoro, ¿sí? Para aquellos que, hay algunos que conocen el árbol sicómoro y hay otros que, como acá por ejemplo, no lo conocen, pero acá es un árbol parecido al árbol que nosotros le decimos que produce moras, ¿sí? Son unas cositas sabrosas muy ricas y las que son color morado, parece que pintan los labios cuando se come eso, ¿sí? Bueno, él procuró subir, se dice, a ese árbol. ¿Pero qué hizo Zaqueo? Fue corriendo, venciendo obstáculos y se subió. Un hombre rico, un hombre adinerado, un hombre conocido, un hombre odiado. ¿Y qué hace? Se sube al árbol, ¿sí? Sicómoro, dice la palabra. ¿Para qué? Para ver a Jesús. Yo le pregunto a cada uno de los que están conmigo conectados, compartiendo la palabra, ¿cuántos han procurado tener un encuentro con el Señor? Hoy ustedes no van a poder verlo pasar en un desfile. Los que son idólatras sí, se hacen una imagen, sí, se hacen un muñeco, ya sea de yeso, de madera, lo que sea, y bueno, lo pasean por la calle y otros lo miran y se vuelven locos viendo esa imagen. Algunos se arrodillan, otros se golpean la cabeza, otros se agarran látigos y se pegan en la espalda, ¿sí? Pero Dios no nos mandó a sufrir, no nos mandó demasiado con ser cristianos, ya con eso tenemos suficiente. Y dice Dios, dice el Señor y Dios, yo no quiero sacrificios, dice. ¿Saben qué es lo que yo quiero? Misericordia. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Los sacrificios son para Él, en realidad. Pero Él dice, más que los sacrificios, ustedes tengan misericordias con otros. Y bueno, yo lo veo correcto a Dios cuando, o sea, no voy a estar descalificando lo que dice Dios, pero a mí me agrada. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la solemnidad de los sacrificios, sino quiere que nosotros tengamos una pequeña misericordia con los demás, con la grande misericordia que Él tuvo con nosotros. Y el primer milagro que se produjo por esa gran misericordia de Dios es que nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Es un milagro, porque un día no sabíamos nada, no entendíamos nada, y el Señor nos abrió los ojos.
Hoy podemos hablar de Jesús. Si estudiamos, si aprendemos, si lo amamos sobre todas las cosas, porque podemos ser un gran estudioso, pero no amar a Cristo. ¿De qué sirve saber mucho y no amar nada al Señor? ¿Sí? Entonces, lo más importante, hoy me están jugando las redes sociales o el internet, no sé. El asunto es que, sobre todas las cosas, el Señor quiere que le amemos a Dios a través de Cristo y que tengamos misericordia con el prójimo, ¿sí? Entonces, Zaqueo, va corriendo ligero, se sube al árbol y desde allí dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dice, le vio. Fíjense bien, siempre la gente va a decir, ¡ay, qué casualidad! No, con Jesucristo no hay casualidad. Siempre les digo, recuerden que Jesucristo es omnisciente. Él sabía lo que iba a hacer Zaqueo. Él se despojó de toda su deidad o divinidad para igualarse a nosotros, para vivir como nosotros, pero no dejaba de tener todo esa deidad, ese poder, esa omnisciencia. Él la tenía. Entonces, no fue casualidad que vio que entre la multitud había Zaqueo que corría porque había gente de por medio. Ni tampoco fue casualidad porque él se subió a un árbol, porque ¿cuántas personas habrían en los árboles? Sin embargo, ¿qué es lo que vio en su omnisciencia? El deseo que tenía Zaqueo de tener un encuentro con él, la cual cada uno de nosotros debemos también tener y tratar de tener un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Nosotros podríamos decir, como decimos acá, apúrate. ¿Sí? Otros pueden decir, bueno, date prisa. Otros dicen, dale, apúrate, ¿sí? Corre, porque Cristo quiere tener un encuentro con vos. Y entonces, ¿qué dice? Mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, tenés que apurarte para hacer todas las cosas que tenés que hacer. Y dice, desciende, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. ¿Sí? O sea, el mismo Señor le estaba diciendo, Él es el dueño de todo. Y le dijo, mira, yo voy a estar en tu casa. ¿Sí? Fíjese bien. El Señor dijo, date prisa. No le dijo, por favor, hacerlo ligero esto, sino le dijo, anda, prepara la casa porque ya voy yo. Ordenando, ¿sí? Pero, ¿por qué el Señor hacía eso? En vez de darle, molestarse. Hemos visto a la Sirofenicia rogándole al Señor y él no quería saber nada. Sin embargo, ve a este hombre rico y que deseaba verlo y encontrarlo y le dijo, Zaqueo, date prisa porque voy a estar en tu casa y tenemos que conversar. ¿Sí? Quiero estar en tu casa, así como vos procurás verme a mí, yo quiero tener también una comunión con vos. ¿Por qué? Porque vos has empezado y has dado el primer paso, que es humillarte, venciendo todos los obstáculos, dejando de lado tus riquezas
tratando de buscarme en medio de una multitud. Yo lo vi todo eso, dice el Señor. Y ahora, ligerito, porque voy a estar con vos en tu casa. Andá preparando todo, porque iba a haber una gran fiesta. ¿Saben qué? Aquellos que no saben, cuando Cristo quiere posar en nuestra vida, en nuestro ser, en su templo que es acá, debe haber una gran fiesta. Porque nos pueden pasar muchas cosas, pero mientras tengamos Jesucristo acá, no estamos solos. Está también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acá en el templo. Y, porque lo dijo Dios, no lo digo yo. ¿Sí? Y si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién va a venir en contra de nosotros? Nadie. Y después de Dios, ¿quién hay? Más grande que Él. Sí, hay un mono por ahí, un monkey, que procura imitar a Dios, porque como mono, sí, procura imitar a Dios, pero es imposible que haga lo que Dios hace, ¿sí? Él se quiere igualar, no puede llegar a ser nunca, nadie puede serlo, nadie. Dios es único, aunque está en 3 personas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Apúrate, bájate del árbol, porque es necesario que yo vaya hoy y esté en tu casa. Entonces, ¿qué hizo él? Entonces él descendió a prisa, dice. ¿Y cómo lo recibió? Estaba molesto. Un hombre rico, haciendo tantas cosas y todavía bajo de estatura, y en su corazón estaba el estar con Dios, el estar con el Señor. Y en el corazón del Señor estaba el deseo de tener una comunión con Él. ¿Por qué? ¿Qué dice 3:20? Yo golpeo a tu puerta. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Quiere decir que va a haber una comunión. Acá le estaba diciendo, bueno, Zaqueo, por tu gran deseo, por tu gran amor que me estás demostrando, por el deseo de tenerme en tu casa, apúrate, prepara las cosas, porque yo también deseo, sin que supiera Zaqueo, que un día el Señor también, en poco tiempo, allí, iba a morir también por Él, por ti y por mí. Entonces dice, Él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Hay muchas personas que no lo reciben gozoso al Señor. ¿Por qué no lo reciben gozoso al Señor? Porque muchas personas comienzan a calcular, a hacer cálculos, a hacer números, y dicen, bueno, si yo recibo a Jesucristo, si yo tengo comunión con Jesucristo, yo tengo que dejar el pecado, yo tengo que dejar los vicios, yo tengo que dejar lo malo que hago. ¿Y qué sucede? Que las personas siempre, o la mayoría, aman más el pecado que tener un encuentro con Jesucristo. Por eso el Señor también estaba, se puede decir, con muchos deseos de tener un encuentro con Zaqueo, porque Zaqueo, él conocía a Zaqueo, conocía su ser, su principio y final, su muerte. Él la conocía al Señor, ¿sí? Como en una película. Entonces, él ahí dice que le recibió gozoso. ¿Cómo recibió a Jesucristo usted cuando lo recibió? Y aquellos que no lo han recibido, yo les invito a que lo reciban al Señor gozoso. Porque hay una diferencia entre la vida eterna y el infierno. No le voy a decir muchas cosas, muchas vueltas. Recibir a Jesucristo gozoso a recibir la vida eterna y rechazar
la muerte eterna, donde ya el diablo está condenado. Dice, al ver esto, todos murmuraban y diciendo que había de entrar y posar con un hombre pecador. Claro, la gente no miraba que lo que quería Jesús, que como él dice, yo no vine por los que son sanos, ¿sí? Yo no vine por aquellos que son buenos, que son grandes espiritualmente. Yo he venido por los pobres espirituales, por los enfermos, por los desamparados, ¿sí? Y acá al ver a un rico así en esa actitud, ¿cuánto más el Señor diría, como dice en la palabra, cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos? Pero acá vemos que Zaqueo estaba gozoso con todo su dinero y ya vamos a ver cómo reacciona. Él dice, el dinero para otro lado y Jesucristo a mi corazón. Y fíjense lo que dice. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ¿sí? Fíjense bien, estaban murmurando todos los que estaban en la fiesta, ¿sí? Entonces, fíjense bien, en medio de la fiesta, en medio de la reunión, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, o sea, él se paró, se puso allí, como diciendo, pongan atención a lo que voy a decir, y dice él, y dijo al Señor. Él se dirigió ¿a quién? Se puso de pie y se dirigió ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a tener que apurarme. Entonces, he aquí dijo, Señor, le habla al Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿El qué estaba diciendo? Bueno, lo que corresponde es darle acá, o sea, estaba haciendo una obra de bien. Me estaba diciendo, bueno, yo sé que he robado mucho, pero todo lo de la mitad que tengo, ya, se convierte él inmediatamente, su corazón se desprende del dinero y dice, la mitad de lo que tengo ya es para los pobres. Y dice más, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué él especifica esto? Porque lo correcto era que si había robado 10, tenía que devolver 10 más 10, que eran 20. O sea, al que le robó 10, le tenía que devolver 20. Lo que le había robado más 10 más. Eso era como se estipulaba en la ley. Entonces, ¿qué es lo que dijo él? A cada uno que yo le he robado, que le he defraudado, que lo he engañado, que le he hecho un daño, si le saqué 10, se lo voy a dar 4 veces. O sea, 10, ¿sí? Más 4 veces más. 10 más 10 más 10 más 10 más 10 es 50. Le daba lo que le correspondía, que le había quitado, y 40 veces más. ¿Sí? ¿Qué le estaba diciendo al Señor? Señor, sí, me he convertido, y para que veas, porque se lo dijo al joven rico, andá, dale, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres y después seguime. ¿Y qué pasó con el joven rico? Se fue. Pero Zaqueo no le preguntó, no le dijo al Señor, ni el Señor le dijo a él, porque el Señor conocía el corazón de Zaqueo. Y Zaqueo dijo, bueno, Señor, sin que tú me lo digas, yo siento, decía Zaqueo, de dar la mitad de lo que tengo, de mi fortuna, a los pobres. Y a alguno que yo le he robado, se le robé 10, se los voy a dar 4 veces más de lo que yo le he robado. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? La salvación de nuestro Señor Jesucristo está permanente
dispuesta para cada una de las personas. Lo que no está dispuesto es el corazón de las personas para recibirlo. Como Zaqueo lo había recibido a Jesucristo, él dijo, bueno, la salvación vino acá y la salvación se queda con Zaqueo. Así es como obra el Señor. ¿Sí? Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, ¿qué estaba diciendo? Bueno, él estaba diciendo, bueno, él tiene fe. Entonces, como tiene fe, él es justificado por su fe, como somos nosotros justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué estaba diciendo? Bueno, como él es hijo de Abraham, como él es hijo del Padre de la fe, ¿sí? A él como judío le corresponde la salvación también por ser judío y ser un descendiente de Abraham por fe, ¿sí? Por fe. O sea, nosotros en aquel tiempo ya era la justificación por fe, aunque estaba la ley. Hoy día somos justificados por la fe, dice en Romanos capítulo 5, ahí léanlo, ¿sí? Entonces, es la fe lo que nos justifica ante Dios, lo que nos sirve. Lo demás no sirve, solo fe en Cristo Jesús. Lo recibió, dijo, la salvación está aquí. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Jesucristo vino, ¿sí? Fíjense bien, vino a buscar, Jesucristo vino a buscar, ¿sí? Y a salvar. O sea que Jesucristo lo buscó a usted, hermana, hermano, amigo, amiga. Jesucristo lo buscó a usted, me buscó a mí, para darnos la salvación, por fe, sin pagar, ¿sí? Él vino a buscar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, un día estuvieron perdidos como yo estuve perdido. Pero gracias a la misericordia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que obró en nosotros y sigue obrando, también lo buscó a ustedes, me buscó a mí. ¿Para qué? ¿Para salvarme? O sea, vino a buscarme para salvarme porque yo estaba perdido. Pero gloria a Dios que hoy día soy salvo. 40 años que conozco la salvación. 40 años que sé que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas y el único que puede decir, porque dice que todo aquel que lo reconociere ante el mundo, cuando llegue a la presencia de Dios, Él va a decir, Él me reconoció en la tierra, Padre, yo he muerto por Él, así que ahora está justificado ante tu presencia y Él es uno de tus hijos. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y será hasta el día viernes, porque estoy confundido por los feriados que hay acá, ¿sí? Que el Señor les bendiga y será hasta el día viernes a las 9 de Mendoza, Argentina. Que el Señor les bendiga.